Lo singular de Baja California Sur no estriba únicamente en que se la pueda definir y caracterizar físicamente, desde los vuelos al espacio extraterrestre, ni que su nombre haya cabalgado ya en la literatura 4 siglos antes de ser descubierta. Es su excepcional pasado el que la define y caracteriza con perfiles propios. La investigación sobre los tiempos prehistóricos encontrará aquí las posibilidades de valoración de un paleolítico fosilizado, como lo llama acertadamente Miguel León Portilla, en que transcurrió la vida de los antiguos californios durante milenios, a pesar de su relativa cercanía a la cultura mesoamericana. Materia atractiva es, sin duda, la que constituyen gran cantidad de interrogantes aún sin respuesta, incontrovertible, que plantean, por ejemplo, el origen de las primitivas inmigraciones a la península, su filiación lingüística y esos monumentos estéticos que son los murales rupestres existentes en múltiples sitios del territorio sudcaliforniano. A partir de que La Paz fue tomada por Hernán Cortés en posesión de España, fueron dedicados siglo y medio en intentos infructuosos de someter a la provincia por el derecho de la fuerza, y fue solo la fuerza del empeño misionero el que logró al cabo, desde finales del siglo XVII, ir integrando el universo aborigen al mundo de la época, con toda la serie de fenómenos que tuvieron que derivarse del aparatoso encuentro de dos culturas. Una, la indígena, de precarios niveles de supervivencia elemental, en la que el hombre llegó a alcanzar un armonioso equilibrio con el medio, y la occidental, del otro lado, representada primero por los religiosos de la Compañía de Jesús y por franciscanos y dominicos después, que en empresas de rango verdaderamente heroico cimentaron gran parte de lo que ahora somos. En el contexto de las instituciones novohispánicas, resulta por demás digna de reflexión la circunstancia de que en este ámbito estuvieron ausentes la encomienda, el repartimiento, el trabajo personal y toda expresión de esclavitud, o al menos de alguna forma de explotación del recurso humano. A pesar de su natural aislamiento y la casi total indiferencia que de parte del resto del país sufrió esta entidad hasta hace pocos años, Sudcalifornia se afirmó desde siempre en una indeclinable definición de mexicanidad. Esa misma actitud le permitió rechazar vigorosamente la efímera ocupación de una escuadra chilena en 1822 y la invasión norteamericana todavía algún tiempo después de firmados los tratados de Guadalupe Hidalgo. Le aprestó el coraje necesario para frustrar en 1853 los proyectos de William Walker, que en sus sueños filibusteros pretendía crear la República de Baja California y Sonora, para citar 3 ejemplos que testimonian lealtad a la nación que trasciende a las palabras. Particularidad de esta provincia es su condición de laboratorio, de campo de experimentación, de terreno propicio a la realización de utopías, donde caben todos los mitos, fantasías y leyendas, y en donde parece que pudieran tener acabado cumplimiento. Aquí tomó realidad la California mencionada por Carlomagno en el Cantar de Roldán y por el poeta en las Sergas de Esplandián.
Las empresas cortesianas hacia esta región de la Mar del Sur quisieron dar nuevos bríos al desmedrado prestigio del conquistador. La hostil California se convirtió desde entonces en ilusión de los que, anhelosos de fama y fortuna, vinieron en su seguimiento. Los gentiles y el escenario de California representaron para el ímpetu misional los elementos idóneos para fundar un mundo ideal en el que, por lo menos durante los primeros 70 años, funcionó una teocracia salvacionista fuera de cualquier intromisión militar o civil. Hace pocos años, en Baja California Sur se reinstauraron los municipios libres, aprovechando la larga experiencia nacional y previendo consecuentemente su sano funcionamiento, que es decir, con un claro sentido experimental. En 1974 surgió Sur California a la existencia autónoma como Estado de la Federación Mexicana, poniéndose en marcha todo el conjunto correspondiente de transformaciones en lo político, en lo económico, en lo cultural y social, como en un gigantesco laboratorio donde la República puede verse reflejada a sí misma. Y de diversas maneras, esta media península continúa siendo tierra virgen para las ciencias, para la historiografía, la sociología, la antropología, la arqueología, etnología, lingüística, economía, para los estudios científicos de la naturaleza y el consiguiente aprovechamiento de sus recursos aún insuficientemente inventariados. Existe para ello en el Estado, en México y en otros diversos puntos del planeta un vasto acervo documental y bibliográfico que tiene bastante que decir a quienes se interesen en ahondar en un rico pretérito, ofrecer un cúmulo inmenso de información para explicar el presente y fundamentar los proyectos del futuro, no solo regional, sino también nacional y universal en muchos casos. Urgen entonces acciones decisivas que detengan la catástrofe de un aniquilamiento irreversible de las condiciones del delicado equilibrio ecológico de toda la península, que hasta hace poco tiempo constituía una de las poquísimas zonas del mundo intocadas en su naturaleza original. Preservar esta geografía de la esperanza, según Joseph Cruch, autor de tan afortunada designación, representaría, es cierto, dar a nuestra California otra connotación con sentido universal, y lo mismo habría de suceder si se permitiera su destrucción, aunque en los términos más deplorables, como ejemplo de lo que nuestro tiempo no pudo o no quiso evitar que ocurriera, como ya ha sido, infortunadamente, en otros muchos lugares de la Tierra. Las noticias a que hacíamos referencia están aguardando en los archivos locales, en los de la capital de la República, de los que pueden señalarse dos solamente en vías de ejemplo, el General de la Nación y el de la Biblioteca Nacional, en varios sitios de los Estados Unidos, en España, sobre todo el General de Indias en Sevilla, y los de algunos otros países de Europa. Si para muchos estudios de la cultura y el acontecer humanos la dificultad principal consiste en la falta de materiales de investigación y consulta, en el caso de Sur California es con bastante frecuencia, paradójicamente, el exceso y la dispersión de ellos. Un notable trabajo de paciente compilación bibliográfica acerca de las dos entidades de la península arrojó sobre el periodo de 1535 a 1964 la suma de 4.800
38 títulos publicados. La obra se debe a la estadounidense Ellen Catherine Barrett y fue editada en 2 volúmenes en 1957 y 1967. Con muchas bases es posible afirmar que de esa fecha a la actual, la cantidad ya debe haber sido duplicada. Además, tomemos en consideración los impresos que involuntariamente omitió anotar la ameritada recopiladora. Esta perspectiva que es factible tener de la historia de la California mexicana, subrayando el valor que por sí misma tiene, pero abriendo el marco de significación hasta rebasar con mucho su propia circunscripción, nos lleva todavía más allá, al convencimiento de que la historia nacional y universal son válidas únicamente como síntesis de un proceso inductivo que toma en consideración los hechos y fenómenos que conforman las historias locales, si convienen en recoger los acontecimientos de zonas específicas, como nuestra California, que están en aptitud de aportar sus experiencias para la elaboración de esas historias generales, que son, al fin y al cabo, la historia de todos, donde quiera que estemos.